El futuro se inventará, porque el otro día pensaba yo, profesor, leyendo lo que decía usted, que, por ejemplo, cuando Nokia se vino abajo, después de haber sido un inmenso poder, se perdieron miles y miles de puestos de trabajo, pero luego descubrimos que algunos de los trabajadores despedidos construyeron empresas, han creado 200 y pico empresas, antiguos trabajadores de Nokia. Han participado ya, por ejemplo, en Angry Birds, este gran fenómeno que está alcanzando tantísima notoriedad. Es decir, yo creo que, si lo he entendido bien, que puestos de trabajo saldrán, hay necesidades, se suscitarán nuevos trabajos, se crearán nuevos trabajos. El problema es cómo quedarán reguladas porque fíjese usted, desde el punto de vista de los derechos, por ejemplo, hay la mitad de los trabajadores del mundo están ocupados en países que no han suscrito acuerdos, por ejemplo, de respeto a los derechos sindicales. Todavía hay 160 millones de niños que están trabajando. Los procesos son globales, pero las soluciones son nacionales y en muchas naciones no están en condiciones ahora mismo de responder de una manera adecuada a la defensa de algunos derechos, ¿no? Los derechos que hemos conocido están condenados a muerte, profesor. Opino que en el caso de Nokia, para empezar, la mayoría de trabajadores estaban relativamente cualificados, lo cual hace que la transición sea mucho más fácil. Y creo que eso también arroja luz sobre lo que yo creo que es el asunto principal. Si tienes las habilidades requeridas, te vuelves adaptable y puedes cambiar de trabajos e industrias. A un trabajador poco cualificado le cuesta mucho más ver que su trabajo está siendo automatizado. Sobre los derechos, en el pasado, los sindicatos tenían más facilidad para encontrar trabajadores con intereses comunes. Tenían el mismo tipo de trabajos y así un motivo para luchar por sus derechos, por decirlo de alguna manera. Pero lo que vemos ahora es que los negocios se están haciendo cada vez más pequeños y no se contrata a tanta gente como en el pasado. Facebook, Instagram y otros tienen unos 2.000 trabajadores, en el caso de WhatsApp incluso menos, y al estar la fuerza de trabajo más dispersa, es más difícil de organizar a los trabajadores. Pero creo que sería un error llegar a la conclusión de que los trabajadores o la clase media creció y mejoró durante la primera parte del siglo XX, principalmente debido al movimiento obrero. Creo que el movimiento obrero tuvo un gran impacto, obviamente, pero el verdadero motor detrás de esa prosperidad fue la combinación de tecnología y educación. Y los trabajadores se adaptaron rápidamente a esas tecnologías, nuevas tecnologías como la industria automovilística, que dio enormes oportunidades de empleo a ciertos trabajadores. En mi caso, me centraría más en asegurarme de que la gente tenga acceso a una educación de mayor calidad para adquirir las nuevas destrezas. Aun si tienes las destrezas para cambiar de trabajo y de industria, puede que no estés cerca de ese trabajo. Así que tal vez tengas que mudarte de Detroit a San Francisco, o de Orson a Estocolmo, o de un área rural en Alemania a Múnich. Y mucha gente no tiene medios económicos para hacer ese cambio. Y lo que es peor aún, los precios de las casas suelen aumentar en esas áreas en las que aparecen nuevos trabajos. Así que la gente normalmente no puede permitirse vivir donde se crean puestos de trabajo. Y lo que estamos viendo en términos de polarización económica y política tiene que ver con las regiones empobrecidas, en decadencia, debido a la pérdida de oportunidades laborales en las viejas industrias. Y el mayor desafío para la gente que vive en esas regiones es que tengan la oportunidad de poder mudarse a los sitios donde surgen los nuevos trabajos y salarios. Así que creo que se puede hacer mucho, incluso sin el resurgimiento de un movimiento sindicalista, por decirlo de alguna manera. Pero seguramente tenemos que enfrentarnos con un cambio del concepto de lo que el trabajo es y lo que el ocio significa. Vamos a tener que vivir, a lo mejor de otra manera, la idea de trabajo y de ocio. Yo finalmente le digo,
¿Cree usted que tienen futuro estos experimentos de la sharing economy, esta economía, digamos, compartida, de un coche que es de muchos, la propiedad compartida, el uso más que la propiedad, el trueque, los alquileres de viviendas para el turismo, en fin, toda esta nueva economía que importa menos la posesión que el uso, y que está jugando por ahí una aventurilla lateral? No sé si terminará siendo algo más central que lateral. ¿Le ve recorrido a esos experimentos nuevos, en cierto sentido, en fin, inocentes, pero por otro lado muy rompedores, de la sharing economy, de la economía compartida? Creo que la economía colaborativa es una perturbación para algunos trabajadores, pero creo que hasta ahora la economía compartida es muy pequeña. Se estima que aproximadamente el 0,5% de la mano de obra en Estados Unidos está realmente involucrada en la economía colaborativa mediante Uber u otras aplicaciones, y nuestros estudios muestran que en los Estados Unidos, en las industrias que están más expuestas a la economía colaborativa, los impactos no han sido tan perturbadores como la gente dice. Obviamente los acuerdos de trabajo están cambiando, se están asentando las reglas y va a tener que adaptarse a las tendencias de la economía colaborativa. Pero no creo que la economía colaborativa vaya a ser la gran causa de agitación. Creo que la automatización es la gran cuestión. Hoy mismo he leído en Le Monde un problema que tiene aquí en Estados Unidos, que es que los repartidores, los que están dedicándose a repartir servicios procedentes de Internet, etcétera, se han enfrentado, están ahora en la comisión de arbitraje, librando una batalla por sus derechos, porque dicen: nosotros somos empleados de esa empresa que nos manda con la bicicleta a repartir los paquetes. La empresa dice: no, ustedes no son mis empleados, ustedes son los autónomos, ¿no? Ustedes tienen que tener su bicicleta, tienen que pagar 150 libras por su uniforme, no tienen ningún derecho, no tienen ninguna seguridad de trabajo, no sé si les voy a llamar mañana o no les voy a llamar nunca más, y hoy están librando una pelea en los tribunales por ver si son empleados de esa compañía o si esa compañía no tiene absolutamente nada que ver. Nos anuncian estos trabajos, esos contratos 0 horas, que pueden terminar llenando el mundo de personas que están en su casa esperando que les llamen hoy, o dentro de 30 años, o dentro de 10 minutos, sin ninguna garantía, ninguna seguridad, de nada, y teniendo que tener, además, haciéndose cargo de su vehículo, de su uniforme, etcétera, etcétera. ¿Es una anécdota o es un anuncio de lo que viene, profesor? Obviamente, existen casos como el que usted acaba de destacar, pero es más la excepción que la norma general, aunque estoy de acuerdo en que está siendo cada vez más común. Y si la economía colaborativa se expande, probablemente será un problema cada vez mayor en el futuro. Pero soy bastante optimista sobre ese tipo de cosas porque, en definitiva, si la gente no está de acuerdo con lo que ocurre en el mercado laboral, de alguna manera se opondrá, y obviamente para aquellos trabajadores que se ven afectados por estos contratos de 0 horas no es agradable. Pero creo que esas cosas pueden ser arregladas mediante la legislación. Creo que los impactos en el mercado laboral por la automatización son un tema mucho más preocupante. Pero el que no esté preparado, digamos, el que no tenga una suficiente preparación, la enorme masa de ciudadanos que no están ni preparando ni preparándose para el tiempo venidero, corre el riesgo de quedar barrida por esta ola que va a venir. El mundo encontrará luego salidas, pero puede haber una barrida de millones, digamos, de ciudadanos, en cierto sentido, sobrantes, no acomodables al nuevo tiempo, sustituidos por la máquina y por el trabajo nuevo y quedando fuera de la circulación. ¿Teme usted que pueda haber millones de seres humanos, en fin, fuera del circuito de la economía en los próximos años? En mi opinión, existe una amenaza de desempleo tecnológico generalizado, aunque no lo estemos viendo en este momento. Pero la amenaza todavía más inmediata es la polarización y el aumento de sociedades divididas. Y creo que eso es algo por lo que debemos luchar. ¿Cree usted que se llegará a la renta básica universal? Buscar una fórmula para que cada ciudadano, por el hecho de serlo, reciba una cantidad que ya le asegure un sobrevivir
pase lo que pase. En Finlandia están haciendo un experimento, han cogido a 10.000 personas, les han dado una renta básica para ver qué pasa, ¿no? A ver qué... ¿Usted cree que avanzará la idea de la renta básica? Hace poco parecía una locura, ahora ya lo comenta mucha gente. ¿Usted cree que se llegará a la renta básica? Pienso que depende de qué se entienda por renta básica, porque cada uno puede entender algo distinto. Algunos creen que es algo que se añade a todo lo que tenemos hoy en día. Es decir, sigues teniendo tu seguridad social, sigues teniendo tus ingresos y esas cosas, tu pensión, y añades una renta básica sobre todo eso. Así que ahora deberíamos pensar cuánto debería ser esa renta básica, cuán grande debería ser. Si se conservan todos los demás seguros sociales, no podría ser muy grande, porque en muchos países el seguro social ya es bastante grande. Y después están quienes piensan que hay que rediseñar el sistema entero y sustituir los sistemas que existen por la renta básica. Pero ahí vemos las consecuencias que hay con Obamacare y otro tipo de reformas, que algunas personas saldrán perdiendo de esas reformas, ya que siempre hay intereses particulares y, en fin, las cosas se mueven despacio. También existe una opinión pública de que la renta básica es una manera de que las personas se vuelvan vagas, que también ocurre. Pero la cuestión es, yo verdaderamente me pregunto, ¿qué sociedad buscamos para el futuro? ¿Buscamos una sociedad en la que todos estemos unidos, en la que todos participen sin tener en cuenta lo bien que lo estén haciendo en el mercado laboral? ¿O buscamos una sociedad en la que vamos hacia el progreso, pero a la vez dejamos a gente por el camino? Debe haber una solución inmediata. Lo mejor sería una mezcla de las dos. Y para conseguirlo, creo que es necesario experimentar los posibles impactos adversos que tiene la renta básica. Lo bueno de estos estudios sobre el terreno es que nos deja a nosotros, a los académicos, con datos para estudiar las consecuencias potencialmente adversas, así como los beneficios potenciales. Creo que la política necesita volverse mucho más experimental. Y creo que si empiezas poco a poco y evalúas cómo están yendo las cosas en esos lugares y si las cosas funcionan, entonces puede que ganes apoyo para estas medidas. Aunque no creo que en la próxima década algún país europeo vaya a establecer la renta básica para toda la población. Bueno, se dibuja un mundo muy desigual, también geográficamente desigual. No va a ser lo mismo en Estados Unidos vivir en Detroit que vivir en Palo Alto. No va a ser lo mismo prácticamente nada de lo que está ocurriendo. Pero ha mencionado usted muchas veces, y en su estudio aparece muchas veces la palabra skill, destrezas. La importancia de adaptarse con nuevas destrezas a la nueva realidad. No sé si en las anteriores revoluciones industriales fueron tan importantes las destrezas, pero ahora es capital, absolutamente capital. Y quería preguntarle por dos colegas suyos que los llama Carla Simon y Lawrence Kratz, que hicieron un trabajo que viene a decir, hasta la electricidad pasaba una cosa, pero desde la electricidad hasta aquí estamos asistiendo a una carrera entre las tecnologías y la educación. La adquisición de nuevas destrezas. Ahí está la batalla. Estamos en Oxford, en un centro de gran importancia educativa en el mundo. En la educación, en la adquisición de las destrezas, está la respuesta a casi todo lo que nos estamos preguntando aquí, profesor. Es parte de la respuesta. Es decir, no hay una única respuesta a todas las tendencias y desafíos a los que nos enfrentamos, pero es una parte de la respuesta. Y me alegro de que haya planteado el tema de Oxford, porque llevamos aquí 800 años y seguimos haciendo las cosas bien. Y creo que el motivo por el cual seguimos haciendo las cosas bien es que nosotros, por un lado, reconocemos que la educación no se trata tan solo de adquirir y absorber conocimiento. También se trata de trabajar interactivamente con nuestros estudiantes, de pensar sobre problemas del mundo real y tratar de resolverlos de maneras socialmente creativas. Y para
ello tenemos nuestro sistema de aprendizaje en el que enseñamos a los estudiantes en grupos pequeños aquellas destrezas que creemos que van a ser sin duda esenciales en el futuro. Además, también tenemos el sistema universitario, que hace que la educación sea interdisciplinaria, ya que distintas personas, desde filósofos y físicos hasta estudiantes de economía o derecho, se reúnen en la universidad y hablan sobre sus estudios, sus trabajos, y la gente se está beneficiando mucho de esto. Así que creo que la educación necesita adaptarse para que los trabajadores puedan adaptarse también. Y creo que el método de Oxford debería aplicarse en más sitios, en lugar de estar limitado tan solo a 2 universidades. Me temo, profesor, que no todo el mundo es Oxford. Todo el mundo no es Oxford. Y se dice que los estados mayores de los ejércitos preparan para sus soldados para la última batalla que se produjo, no para la próxima que vendrá. Y se dice que en este momento la enseñanza en Europa, por ejemplo, está más preocupada para preparar a los jóvenes para el mundo que se está yendo que para el mundo que está viniendo. ¿Cree usted eso? ¿Cree usted que la educación está detrás del proceso de velocidad, que no se está preparando a la juventud, a la gente, para el tiempo que viene, de cambios tan extraordinarios, que se siguen aplicando mecanismos educativos que están explicando el mundo que se muere, no el mundo que nace? Absolutamente cierto. Y creo que eso es totalmente cierto en muchos aspectos. En primer lugar, creo que los ordenadores son muy buenos para almacenar y procesar información. Y eso es exactamente lo que estamos enseñando a nuestros estudiantes. Lees un libro, adquieres conocimiento, apruebas un examen e intentas recordar cosas para el resto de tu vida. Pero hoy en día, si se te ha olvidado algo, es tan fácil como escribirlo en Google y conocer la respuesta en un par de segundos. Y la educación no debería ser tan solo almacenar información. Necesitamos aprender cosas, obviamente, y esto es un requisito para muchas otras cosas, pero no puede acabar ahí. Creo que la creatividad, la inteligencia social, son destrezas importantes que no están recibiendo suficiente atención en el sistema educacional. Pienso que, además de los idiomas que enseñamos, como el inglés, el francés, el español y el alemán, la programación de ordenadores también va a ser un idioma cada vez más importante. Así que necesitamos enseñar a nuestros estudiantes, ya desde jóvenes, cómo usar ordenadores y los nuevos tipos de tecnologías que están emergiendo. Pero obviamente es más fácil decirlo que hacerlo, porque primero se necesita enseñar a los profesores para que esto se consiga. Y por ese motivo, siempre lleva tiempo adaptarse a las nuevas revoluciones tecnológicas, porque una vez que se empiezan los cambios, solo la siguiente generación ve los beneficios de dichas reformas educacionales, y eso va a ser un desafío, entre muchos otros. De todas maneras, los chicos jóvenes, los muchachos y muchachas que tienen ahora 16, 17 años, que notan que esto está cambiando muchísimo y que tienen que tomar decisiones respecto a por dónde orientar su trabajo, su vida, sus estudios, están absolutamente desconcertados. No les valen las antiguas, en fin, técnicas de aproximación al futuro. Notan que esto ya no es como era. ¿Qué tipo de consejo, de recomendación cabría dar a estos chicos y chicas de esta edad que saben que lo que viene no se puede intuir todavía, pero que ya no es lo que hay? ¿Qué consejo da usted como profesora a muchachos de 16, 17 años para decidir qué estudiar, qué organizar, qué hacer, cómo afrontar su propio proceso de formación? No soy un asesor de carreras, no es que sea lo mío, pero creo que el primer paso que cada uno tiene que dar es ver qué se me da bien. Y en ese sentido, las cosas no han cambiado mucho.
La gente, junto a sus familias y a sus profesores, necesita descubrir con qué disfrutan y qué se les da bien y tomar una decisión en base a eso. Pero obviamente tus salidas profesionales serán diferentes si decides hacerte actor o decides convertirte en un ingeniero informático. Si haces un grado en ingeniería informática o en aprendizaje automático, tendrás más posibilidades de tener un trabajo bien pagado en el futuro. Creo que el sistema educacional tiene la ventaja de que tienes que aprender el trabajo y aprender algunas destrezas técnicas conlleva tiempo. Y creo que en la universidad, es decir, si vas a ser informático, probablemente tienes que tener un grado en informática. Si vas a estudiar administración, tal vez no necesites ese tipo de conocimiento específico. Así que creo que siempre es una buena idea ir hacia lo que es más difícil de aprender, pero es relevante. Y creo que ese va a ser el caso de la informática durante un tiempo. Pero se tendrá que combinar eso con algo que sea más creativo también. Así que creo que la educación interdisciplinaria va a ser cada vez más importante. Y la gente, en lugar de tener solo un grado, tal vez tendrá dos. Así que no creo que solo haya una respuesta, sino que hay distintos enfoques. Han cambiado tanto nuestra vida, el código de barras, Internet, sin que nos dimos cuenta, el teléfono móvil, hemos ido viviendo de otra manera sin darnos cuenta. Yo ahora le quería pedir que haga usted un ejercicio de imaginación y se sitúe dentro de 20 o 25 años. Es donde yo instalo mi deadline, es un deadline muy optimista, ¿no? Pero imagine, profesor, que han pasado 25 años, por ejemplo. En el mundo del trabajo, que usted ha estudiado también, ¿qué imagina que pasará? Poniéndose en los escenarios más optimista, más pesimista, más tremendo, más ilusionado, ¿qué cree que dentro de 25 años le va a pasar al trabajo en nuestro planeta? Bueno, yo tan solo puedo especular como otro cualquiera. Sí, pero especule, sueñe. Soy optimista sobre nuestra capacidad para crear cosas nuevas y brillantes, pero soy un poco pesimista sobre la manera en que nos tratamos nosotros, los humanos. Y creo que hay muchos buenos ejemplos en la historia de la manera en la que hemos llegado a acuerdos y encontrado soluciones. Y hay muchos ejemplos de lo mal que han ido muchas cosas. Y creo que tendremos un futuro en el que algunas cosas irán mal y otras irán bien. Pero creo que como la tecnología se está volviendo cada vez más poderosa, el aspecto negativo se está agravando más aún. Tengo compañeros aquí, en la universidad. Nick Bostrom, por ejemplo, quien escribe sobre la superinteligencia y el hecho de que la inteligencia artificial pueda expulsar a la raza humana. Yo soy economista, no sé mucho sobre eso, pero parece un riesgo que tenemos que meditar seriamente y, más allá, plantearnos preguntas más pequeñas, como el futuro del empleo, o incluso preguntas más pequeñas, en fin, a la hora de hablar del mercado laboral, que es mi campo. Imagino que tendríamos un mercado laboral en el que la mayoría de la gente trabaja en servicios, en más aún de los que hay hoy. Imagino que seguiría habiendo cierta polarización, pero la verdad es que ese futuro depende de las decisiones que vayamos tomando. Y creo que intentar conocer las decisiones y ver a qué nos llevarán en el futuro es muy difícil. Así que, de corazón soy optimista, pero tengo mis preocupaciones. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a usted.
máquina sustituyendo al hombre. En la fábrica, en la oficina, hasta en la escuela. Desempleo tecnológico y también ajustados salarios. Las máquinas cambiarán nuestro mundo. Pero, asimismo, generan negocio, oficios sin futuro, oficios hoy desconocidos que el futuro traerá, el progreso y sus interrogantes. Nos llega una nueva realidad.